La luna de miel con Donald Trump acabó de manera abrupta y pues porque ya anteriormente, hasta que Trump se pronunciara acerca de los aranceles y contribuyera al desplome de los precios, los ejecutivos petroleros ya se quejaban en privado de sus políticas comerciales. Los empresarios presentaron una serie de mordaces comentarios anónimos criticando la agenda arancelaria del presidente y uno de ellos lo calificó de desastre para los mercados de materias primas. Esto sin contar que muchas de las empresas petroleras dependen de las importaciones sujetas a aranceles para sostener sus operaciones de campo. Vamos a ver la nota que analizaremos a continuación. Los llevó al abismo. Las decisiones del presidente Donald Trump, envueltas en discursos de fuerza y soberanía, terminaron asestando un golpe brutal al corazón productivo del oeste de Texas. La industria petrolera, hasta hace poco símbolo de bonanza, hoy tambalea por los efectos de aranceles que han desatado una tormenta económica sin precedentes. Mientras el petróleo se hunde por debajo de los $60 y las inversiones se evaporan, los tejanos observan con furia cómo sus comunidades se desangran. Trump prometió prosperidad, pero dejó una crisis que amenaza con borrar empleos, cerrar pozos y quebrar familias enteras. Ahí están los resultados de esa política maravillosa del señor. Dijiste la palabra clave, resultados. Y yo te diría, Ivette, que seguramente has oído hablar de lo que es el efecto dominó en economía, ¿no? Bueno, pues en el convulso ámbito económico de Estados Unidos, este es el dramático efecto que están teniendo que produzcan a la industria petrolera de Texas las políticas arancelarias y comerciales de Trump. Estamos hablando ni más ni menos del Estado, que es una potencia dominante en la industria nacional del petróleo y el gas en Estados Unidos, porque Texas suministra más del 40% del petróleo y produce más gas natural del que incluso puede almacenar o transportar o vender, en fin. Pero sucede ahora que las compañías petroleras y gasíferas están extrayendo cantidades envidiables del crudo de miles de pozos en la región más occidental del estado. Esos son datos que han dado las fuentes federales. Pero los precios del petróleo, Ivette, como bien se explica ahí en el video, cayeron por debajo de los $60. Su nivel dicen que es el más bajo en años y por ende también las inversiones se han ido al piso. A ver, ¿cómo me explico? ¿Por qué sacude al sector petrolero y gasífero de Texas esta enorme preocupación? Mira, yo creo que quien mejor lo transmitió fue Ray Perryman, economista y fundador del grupo homónimo, que teme que si el mercado permanece con esa situación incierta o de incertidumbre, se va a producir una desaceleración de la industria. Tanto Perryman como otros expertos en ese tema están viendo que semejante estancamiento en la producción de petróleo y gas no va a indicar una crisis simplemente, sino peor que eso, Ivette, una caída devastadora de los precios del petróleo, pérdida de empleos y una economía paralizada afectando a todas las localidades y comunidades que viven de ese rubro económico. Y el asunto es que esta incertidumbre está haciendo que las petroleras empiecen a reconsiderar si la perforación, que es una inversión rentable o no al precio actual del petróleo. Están pensando si la siguen o no la siguen. Y estos no son temores infundados. El asunto es que perforar pozos petrolíferos es un proceso extremadamente complejo y costoso. Nadie se puede imaginar lo que es eso. Bueno, lo vemos por imágenes de películas, videos, no sé qué, el hierrito bajando y subiendo, pero no es tan fácil como se ve. Requiere de avanzadísimas tecnologías, de un extenso análisis geológico, mano de obra especializada y una inversión significativa en equipos y en logística. Y por esos altos costos fijos y variables que se producen, la rentabilidad de cada pozo depende
fuertemente del precio del petróleo. Imagínate entonces que con este arancelicidio, como se me ocurre denominar a lo que ha desatado Donald Trump, si no es para pensar en medidas que por lo menos amortigüen el golpazo que se viene para la industria petrolera tejana, porque de que viene, viene. Hasta ahora no se ha derrumbado, no se ha caído el mundo todavía allí, pero lo que se está previendo es un desastre, es una debacle, es real. Pero sí hay unos fuertes indicios, Margarita. Aquí podemos ver esta curva en la que precisamente gracias a las tarifas que se han presentado, los precios del petróleo pues cayeron, ¿no? Tanto que los empresarios en Texas temen una recesión por los aranceles globales de Trump, porque incrementan los costos y frenan la demanda. Son las palabras exactas de estos empresarios. El informe de la Cámara de Comercio de Dallas, publicado recientemente, muestra que las perspectivas de las empresas se han deteriorado y, por supuesto, hace que, siendo Texas el principal estado con mayor comercio internacional del país, tiene más de 850,000 millones de dólares a 2024, es el equivalente al 16% del total a nivel nacional, ¿no? Y obviamente la base de esa economía, pues es el petróleo y dependen de las exportaciones y el crecimiento previsto, que en ese caso disminuiría un 1.5 puntos debido a la pérdida del poder adquisitivo y la menor demanda a raíz del aumento de los precios. O sea, es que estamos hablando de que el petróleo no se saca así nomás, no se saca de la tierra como aparece acá. Hay otros elementos, además de la refinación, además de todo el proceso que sigue para sacar sus derivados. Y de eso se depende muchas materias primas, muchos elementos que vienen de afuera, que son importados y que se requieren de manera obligatoria para estos procesos productivos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo recibo algo más costoso porque le pusieron aranceles, pues no es el gobierno el que paga eso, lo pago yo de mi bolsillo y me va a costar más. En otra emisión que tuvimos, Margarita, hablamos de la tecnología. Por ejemplo, si yo estoy comprando un celular a un valor X, sí, por decir algo, $1,000, ¿cierto? Con todos los elementos que tiene, que se producen por fuera, incluido China, pues obviamente cuando yo lo voy a comprar al final tengo que comprarlo mucho más caro y me puede salir en $3,000. ¿Los voy a pagar? Esa es la pregunta, porque yo, ciudadano, normalito, empresario, tengo que pensar en pagar. Si yo soy empresario, tengo que pagar a mi gente, tengo que tener una fuerza laboral, tengo que tener unos costos de base para poder mantener mi empresa a flote, y eso no está pasando con los aranceles que el señor Trump se le ocurrió poner. Por eso los empresarios en Texas están furiosos por estas acciones tan, ¿cómo se dice?, tan variables y tan volubles, ¿no? Y ellos ya estaban previendo esa situación. Sin embargo, tú sabes que la política en elecciones se le dio la prioridad al empresariado, ¿no? A hacerlos más ricos, a recuperar. Donald Trump dijo que habían que acabar pues con todo el tema de las políticas verdes y volver a Estados Unidos a la producción máxima de petróleo, cuando eso no es tan cierto, porque se necesitan muchos más elementos para poder entrar a esa producción que él pretende. Mira, siempre que abordamos el tema de la política arancelaria que está impulsando Trump, deslizamos la sospecha de que sus asesores en el tema o no le han advertido del profundo impacto negativo que esta suerte de arancelicidio que él está ocasionando en la economía, no solo de los países afectados por los gravámenes, sino de los propios Estados Unidos, va a caer, pero con todo el peso.
Dicen que Trump reconoce, pero tímidamente, oye bien, los efectos adversos de su política arancelaria, mientras las comunidades tejanas expresan desilusión y lo que tú decías, después que dijo en la campaña que las empresas iban a ganar, que el derrame, que el no sé qué, pues ahora sienten que están traicionados por las promesas incumplidas. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto es la conducta esa ambigua del presidente que parece aplicar aranceles a medio mundo, pero a prueba y error. Honestamente, da la impresión de que Trump implementa tarifas de manera experimental, sin basarse en un modelo perfectamente definido desde el comienzo, con un enfoque, con tarifas fijas iniciales basadas en estimaciones correctas, sino en suposiciones preliminares. Y él lo que hace hasta ahora, y es lo que estamos viendo, que él observa cómo responden los mercados y la economía. Si se cae la bolsa, si gritan los empresarios, si los gobiernos se quejan, si denuncian, en fin. ¿Y luego qué hace? Ajusta las medidas en función de resultados. Entonces, hay quienes califican ese vaivén como señal de cierto pragmatismo y es lo que ha llevado a Trump a pausar por 90 días los aranceles recíprocos a unos 75 países más o menos, con excepción, por supuesto, de China, que lo clavó con todo, con aranceles del 145%. Entonces, volviendo al tema del impacto negativo arancelario sobre el petróleo que produce Texas. Tomemos, por ejemplo, Ivette, el incremento de los costos operativos, que la industria petrolera depende de tantos insumos y equipos que en muchos casos son importados. ¿Y qué pasa? Que los aranceles encarecen esos elementos porque ahí está el acero para las tuberías, ahí están los equipos de perforación y otros materiales esenciales. Todo eso aumenta los costos de producción. Y cuando esos costos operativos se disparan, los márgenes de ganancia, por supuesto, que se reducen. Y eso hace que cada pozo perforado, por ejemplo, sea menos rentable, especialmente si el precio del petróleo está en baja como ahora, $60. Entonces, ¿se entiende? Además, está el detalle del deterioro de la inversión, porque con márgenes cada vez más estrechos, como los que hemos detallado, las empresas se vuelven más cautelosas, tienen miedo a invertir en nuevos proyectos o en mantener operaciones que ya traían en marcha. Y eso apunta a una caída de la producción. Imagínate, Ivette, efecto dominó sobre 158.000 pozos petroleros y aproximadamente 83.000 pozos de gas que posee Texas, según un informe oficial y muy reciente. Estas cifras se sitúan en una medida de más de 150.000 para petróleo y cerca de 80.000 para gas. Eso demuestra la amplitud de una infraestructura extractiva y el historial de explotación energética en el Estado que podría vérsela gris y con pespunte negro, popularmente hablando. Así es, Margarita. Es que el precio de referencia del petróleo West Texas Intermediate, el WTI, que es el petróleo que se produce en Estados Unidos, bajó de una manera drástica y cotizó hacia los $62, Margarita, un descenso que hace tiempo no se veía. De hecho, hubo un punto el miércoles pasado a cotizar a los $57.72, Margarita, eso es inusual. Y lo que ocurre es que Mira, los precisamente... regalos. Si es así, regalo el petróleo, pero no vale la pena venderlo. Y hay otro tema, algunas de las mayores perforadoras tienen el tema del fracking, ¿no? Que son las perforadoras de esquisto, y estos estuvieron entre las compañías energéticas con peor rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que los precios que si llegan a caer por debajo, por decir algo, a los $50 por barril, la producción de 48 estados se podría disminuir en más de 1 millón de barriles diarios, Margarita. O sea, terriblemente una caída del 7% aproximado del total actual en Estados Unidos.
Y adicionalmente, si los precios se mantienen en $65 más o menos, se podrían cerrar hasta 25 plataformas de perforación, manteniendo pues estable la producción, pero imagínate, esa caída pues sería particularmente perjudicial. La producción de los pozos disminuye mucho más rápido, por ejemplo, los de esquistos, que son los de fracking, que los pozos convencionales. Y estamos hablando de un montón de compañías de este estilo, no es una, ni son dos, ¿sí? Lo otro es que esto se está viendo específicamente en la cuenca pérmica, en Texas, y pues esto se puede desplomar de una manera nunca antes vista y que no sé qué le pasa al señor Trump con sus políticas arancelarias, buscando hacia afuera lo que no debe y yo te voy a decir lo que le pasa a Trump. gente, ¿no? Porque es perjudicial para todos, para los empresarios que él pensaba defender o buscaba defender. No estoy entendiendo ese comportamiento tan errático de este hombre. Bueno, y ya lo hemos dicho en otras emisiones, la expresión esa de que Trump se pegó un tiro en el pie con esa guerra arancelaria, creo que se ajusta a la situación real de amenaza del estado de Texas, que tiene un papel dominante en la producción de petróleo y gas y que en enero del 2025, de este año por supuesto, llegó a producir aproximadamente 121 millones, repito, 121 millones de barriles de crudo. Y como tú puedes notar y ver, altos volúmenes de producción son esos, pero que podrían quedar solo como un dato para la historia si los aranceles siguen pegándole a la situación productiva. Y además el gas natural, según las fuentes, en el mismo periodo, Texas alcanzó una producción de cerca de 1 billón de pies cúbicos de gas natural. Y esto es porque ese estado es digamos, responsable de alrededor del 43% de la producción nacional de petróleo y de gas y del 27% de la extracción de gas natural de Estados Unidos. Y que colocan, por supuesto, a Texas como la punta de lanza del sector energético en el país. Pero este boomerang no debería tomar a nadie por sorpresa, porque si algo alertaron y con debido tiempo, enfáticamente, los expertos en economía, fue que esa política de imposición arancelaria que viene impulsando Trump, basada en discursos de fuerza, de presión, iban a golpear a varios sectores y es así que estamos viendo ahora que está atravesando la industria petrolera al oeste de Texas, que es su propio país de Trump, donde se avisó una crisis económica sin precedentes. Porque imagínate que con una caída de los precios del petróleo por debajo de esos $60 a causa de los aranceles, no habrá quien impida una desaceleración en la perforación del hidrocarburo y tensiones en la cadena de suministro, temor de despidos masivos de personas que ocupan puestos en 34 refinerías que tiene el estado de Texas y donde pueden procesar alrededor de 6.3 millones de barriles de petróleo diarios. Eso quedaría en la nada. Además de los despidos que provocaría en los pozos de extracción, también dejarían personal en la calle que hoy se ocupa del almacenamiento, de las terminales, de los puertos, y una parte importante de la producción de Texas abastece directamente a las refinerías y a los consumidores internos de Estados Unidos. Pero no olvidemos que Texas es también el mayor exportador de Estados Unidos. Los productos derivados del petróleo, como el crudo y los productos refinados, se envían a mercados como México, Canadá y China. Y eso refuerza la posición estratégica del Estado en el comercio energético mundial. Bueno, todo eso está realmente en peligro. Ivette. Es que mira lo que el hombre hace, o sea, aparte, con todos los temas, la industria aquí cayeron, desde que cayeron el tema de los aranceles, desde el 2 de abril, el índice S&P 500, la mitad de las ventas de acciones fueron con peor rendimiento en ese punto. Y pues la industria que más apoyó a Trump fue la del petróleo y del gas, precisamente. La gente se impactó con esto, pero lo más
terrible de todo, y pues son dos elementos. La OPEP se comprometió con sus miembros a triplicar el aumento de la producción previamente programado, y obviamente eso alerta a los productores en Estados Unidos porque la competencia se viene mucho más compleja. Y adicionalmente, Margarita, dijo Trump que le importaba un bledo que las compañías petroleras se salieran del negocio mientras los precios cayeran. Los ejecutivos petroleros observan, obviamente, con una alarma impresionante la caída de los precios, y Trump celebra este hecho. Dice que la gasolina podría caer a su nivel más bajo en años. Dice Trump que estaría en el rango de los $2.50 por galón, y que está haciendo de maravilla bajando los precios a costa de acabar con la industria petrolera de su propio país, Margarita. Eso es inadmisible. O sea, se está yendo contra su propia empresa, contra su propia industria, el que dijo que son el mayor productor y que iban a ser América grande de nuevo. Aclaro, América lo dice él como Estados Unidos, ¿no? No como, porque América somos todos, pero él dice América como solo Estados Unidos. En algún momento leí algo de un miembro de la comunidad que comentó eso, quería aclararlo. Vamos con el siguiente corte, Margarita. Ha comenzado a reconocer, aunque tímidamente, los efectos adversos de su política arancelaria. En un giro discursivo, admitió que estos impuestos generan costes y problemas, particularmente para sectores productivos sensibles. Anunció una pausa de 90 días en la aplicación de algunos gravámenes, medida que excluye a China, su principal adversario comercial. Esta tregua no alivia la presión que sufren empresas texanas, ya que el daño ya está hecho. La comunidad texana ha reaccionado con desdén y desilusión. En las cafeterías de Midland, en los talleres de soldadura de Pecos, en las oficinas municipales de Odessa, se repite el mismo sentimiento: traición. Muchos votaron por Trump con la esperanza de revitalizar la industria energética. Creyeron en las promesas de independencia y crecimiento. Hoy, ven que las decisiones federales han minado su sustento. Ya no hay confianza en un liderazgo que parece desconocer la complejidad del mercado energético. Los próximos meses serán cruciales. Si no se revierte el rumbo, Texas enfrentará una recesión regional que podría extenderse como pólvora al resto del país. Sin embargo, Texas no se rinde fácilmente. La historia del estado está marcada por su capacidad de resistir y adaptarse. Pero esta vez, la amenaza proviene de dentro, no de un mercado volátil ni de una potencia extranjera, sino del propio gobierno federal. Las decisiones de Trump, lejos de defender a los trabajadores estadounidenses, han socavado su estabilidad. Así es, Margarita, una forma de actuar bastante voluble, bastante, yo diría que siniestra, en el sentido de que dice una cosa, mañana dice otra. El tema de China lo tiene obsesionado gracias a sus asesores, que eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Su asesor de cabecera, el señor Navarro, que además es un fraude en términos económicos, no diferencia de un arancel a una balanza de pagos, y él tiene un libro que dice La muerte de China, y lo hablamos recientemente, donde cita a un experto que no existe. Entonces ya te imaginarás de ahí para abajo qué clase de asesores o con qué clase de asesores cuenta Donald Trump, que el mismísimo Elon Musk lo tildó a Navarro como imbécil y como un costal de ladrillos, con perdón de los ladrillos, palabras textuales de Musk.
Así que ya te imaginarás cómo está el tema en la Casa Blanca y cómo están los empresarios que confiaron, porque no solamente hay unos que son rivales de entrada, sino que de por sí hay otros que confiaron a ciegas en la gestión de Trump y en lo que los podría beneficiar. Y resulta que eso no está pasando y ya te imaginarás cómo viene o lo que viene. Lo que viene. Bueno, por todo lo dicho, Ivette, Trump no debería jactarse más de la caída de los precios del petróleo en las redes sociales, como lo hizo, porque la industria del petróleo y el gas de un estado de su propio país, como es Texas, crea un estado de inquietud y de alerta empresarial por la amenaza de crisis que se cierne sobre la industria petrolera y de gas en ese estado tan próspero, como hemos demostrado con datos, que produce tantos miles de barriles de petróleo y tantos pies de gas. Y entonces, lo que vemos es que ese arancelicidio, metafóricamente hablando, que ha desatado Trump, amenaza con hundir en una crisis que la producción petrolera y gasífera tejana, lo que refuerza aún más la sospecha de que el magnate republicano impulsa una política, como yo te decía, que me parece a prueba y error, que podría tener fatales consecuencias para el Estado, que es responsable de alrededor del 43% de la producción nacional de petróleo y del 27% de la extracción de gas natural de Estados Unidos. Y eso, por supuesto, que coloca a Texas como la punta de lanza del sector energético del país. Pero bueno, parece que Donald Trump está más preocupado en otros asuntos, tierras afuera o mar afuera, que en proteger a sus propios empresarios y a sus propios trabajadores. Bueno, el tema da para mucho más, pero no nos queda tampoco mucho tiempo, así que agradecemos a nuestros seguidores por tan amable atención y los invitamos a seguir acompañándonos en estas reflexiones que toman el pulso a la economía global, que de una manera u otra a todos nos atañe e interesa. Ivette. Así es, Margarita, muchas gracias a ti y a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estas emisiones de análisis que van más allá de la noticia. Los esperamos en nuestras siguientes emisiones y los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal de La Patria Grande, que ya suma más de 1 millón de seguidores y que sigue creciendo gracias a ustedes. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. Ojo a las situaciones inesperadas, en ellas se encierran a veces las grandes oportunidades. Lo dijo Joseph Pulitzer. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.